Oye, Julio, Mande. ¿cómo es el desierto? El desierto. El desierto te come. No, los días no se van, ¿verdad? Brujería. Incorporar a John Milton en la película ya fue un proceso muy hacia el final. La sombra del desierto surge como pues un proyecto que trata de retratar la resistencia de la etnia Tohono O'odham, que habita el desierto de Sonora, una vez que le anunciaron que le querían construir un muro que iba a dividir su desierto en dos, es decir, que iba a dividir a las familias que viven del lado de Estados Unidos, del lado mexicano, y dijeron sobre nuestro cadáver, aquí no va a pasar ningún muro. Entonces, ese fue el motor por lo que yo me lanzo al desierto, a tratar de retratar esta resistencia, pero poco a poco la misma comunidad Tohono O'odham me dice, bueno, mira, sí somos resistencia en contra de un muro, pero esa resistencia pues, la hemos hecho desde que se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 y se decidió dividir a México o incorporar ese territorio a los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, no importa de qué tan alto el muro sea, no importa cuántos militares nos pongan en la frontera, pues nosotros nos vamos a seguir cruzando, porque finalmente, además de esto, pues tú no puedes amurallar algo que es infinito. Y siempre le vamos a encontrar la salida. Entonces, poco a poco la película fue tornando hacia esta última, bueno, no última, pero esta comunidad de población Tohono O'odham que, a pesar de que la población en general se ha visto diezmada, pues se mantiene en esa parte del desierto. Y filmando a la comunidad, poco a poco empezamos a relacionarnos con los nuevos migrantes o los nuevos nómadas que están atravesando ese desierto, que son en específico la migración mexicana y centroamericana, que alcanza el desierto para internarse en los Estados Unidos. Entonces, a la hora de empezar a hacer la unión de estas dos esferas, nos dimos cuenta pues, que era bastante complicado. O sea, el desierto, al ser infinito también, sus bloques tienen el dejo de infinitud y por lo tanto de repente parecen obras autónomas. Y poco a poco nos dimos cuenta que un rasgo común, a pesar de que normalmente se ve la migración, y sobre todo la migración centroamericana y mexicana, como un asunto económico meramente, a la hora de llegar al desierto, esto ya se vuelve metafísico, esto ya se vuelve casi ontológico, religioso, espiritual, ¿no? Ese atravesar el desierto es no solo el irse a encontrar con uno mismo, o también es la gran épica para poder recuperar ese paraíso, cosa que está muy presente en John Milton, que eventualmente se fue metiendo en la película y durante el proceso de edición. Fue el gran conciliador de estos dos elementos para poder al final poder estructurarla a través de la inclusión de ciertas citas de John Milton. Hay una fuerte influencia de Jean Rouch en toda mi obra, en toda mi obra, y no es la excepción La sombra del desierto. Pero más allá de hacer un ejercicio de consenso democrático en el cual nos ponemos de acuerdo a qué película queremos hacer, se trata de estar muy atento y escuchar a la realidad que es finalmente tu materia prima y que te va diciendo, mira, te conviene más irte por acá que irte por allá, te conviene más dejar que los propios migrantes sean quienes te digan de alguna manera qué es lo que quieren ser, qué es lo que quieren representar, qué acciones quieren emplear durante la película, a que tú impongas un guión o pongas una agenda. Y es el caso de no solo del trabajo que se hace con los migrantes en la sombra del desierto, sino también el trabajo que se hace con la población Tohono O'odham, en específico los niños, con los que son el punto de partida para replantearme la realización a partir de un juego. Desde que llegué a la comunidad por primera vez hice una reunión con ellos para preguntarles, a ver, si yo hiciera una película aquí, ¿de qué creen que debería ser esa película? ¿Qué me recomiendan ustedes que filme? Y los niños lo primero que hicieron fue llevarme a conocer el desierto, llevarme a conocer sus lugares favoritos y por lo tanto me di cuenta que el juego iba a ocupar un lugar preponderante en la filmación, o sea, salir a jugar con los niños a este desierto, siendo considerado por ellos una especie de terreno de juegos, ¿no? Este patio, gran patio donde se desarrollan todos los días, era la manera como queríamos retratar el desierto, por un lado, porque ya teníamos otra cara, la cara sombría en el término de tenebra, de penumbra, de terrible, ¿no?
de este desierto que finalmente, pues, en donde mueren miles de personas todos los años cometiendo el único crimen de querer una mejor condición de vida. Más que empujar, uno está muy atento de para dónde se va empujando la cosa sola, ¿sí me explico? Cuando llegamos a uno de los albergues, conocimos a uno de los personajes, el que más tiempo en pantalla tiene, que es Giovanni, que es un chico sordomudo, al que le había pasado exactamente lo mismo que se representa en la película, que es básicamente pues, un asalto y una extorsión y la ejecución de los dos compañeros con los que iba. Entonces, más allá de la mera imposibilidad de sentar a Giovanni a que nos dijera algo, vimos su actuar constante, tratando de explicarnos y tratando de mostrarnos qué es lo que había pasado, pues una potencia de lo cinematográfico. Entonces, básicamente lo que hice y lo que hicimos como equipo fue invitarlo a que actuara ese momento, invitando a algunos de sus compañeros como coprotagonistas. Y así fue, o sea, Giovanni hizo el casting literalmente, eligió a sus compañeros y él por sí solo se dedicó a montar toda esta secuencia en la que nosotros, me refiero yo y el sonidista, fuimos nada más que unos atentos espectadores. Mira, pues ahora que está celebrando la retrospectiva aquí en la Cineteca, que abarca desde mi primer largometraje hasta el más reciente, pues me doy cuenta de un cambio, pero sí una transformación de las concepciones originarias. No es coincidencia y es bastante deliberado que se llame la retrospectiva de la militancia a la vagancia, un poco por ir entendiendo, es una obra que va entendiendo que finalmente la militancia es a lo mejor terreno de otro proceder, ¿no? Cuando nos afrontamos con lo cinematográfico, creo que más allá de militar tenemos que emocionar, tenemos que construir un discurso de lo sensible, una forma de lo sensible que genere nuevas formas de relacionarse con la vida, con el mundo, con los seres, ¿no? De construir relaciones nuevas. Entonces, al final de cuentas sí hay un cambio y una evolución, sobre todo en la concepción del documental, porque al principio pues sí lo reivindica uno como este cine excepcional, separado de la ficción, ¿no? Cuando poco a poco te vas dando cuenta que no hay película que no sea una ficción, al mismo tiempo que no hay película que no sea una documentación, entonces empieza a hacerte un cortocircuito por allí y más te vale que te decidas a hacer cine, ¿no? Independientemente de si es documental o si es ficción, porque el documental ya se está ocupando mucho como un pretexto para hacer visibles malas películas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un tema relevante, porque están alineados con cierta agenda, porque tienen cierta ideología que las hace afines a una audiencia particular, y yo creo que el cine no tiene por qué ser eso, no tiene por qué estar en deuda con o tener obligaciones más que el generar disrupciones dentro de lo afectivo, ¿no? Dentro de las emociones, que eso es lo que finalmente tratamos de hacer a la hora de hacer cine. Entonces la visión que tengo sobre el documental es bastante crítica porque creo que al mismo tiempo que estamos siendo ficción y documental, lo único que realmente hacemos es cine. Yo de hecho soy de profesión, mi oficio es cinefotógrafo. Yo me titulé en la Escuela de Cine como cinefotógrafo y desde entonces pues mi instrumento es la cámara y trato de pues, sacarle el mayor provecho a la luz. Entonces, claro que tú lo ves a lo largo de todas mis películas, siempre hay un cuidado, a veces excesivo creo yo, del encuadre, la iluminación, porque creo que es lo primero que tenemos que cuidar a la hora de hacer una película, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues sí, no es la excepción La Sombra del Desierto, donde hicimos un esfuerzo por conseguir unos muy buenos lentes, una muy buena cámara, sobre todo sabiendo que íbamos a un paisaje imponente, ¿no? Un paisaje majestuoso al que había que hacerle justicia. Hay mucho viento, pero hay un buen sonidista, que es Nicolás Aguilar, que supo manejarlo muy bien, pero además de eso, bueno, pues elegimos momentos y temporalidades durante el día donde había más ventaja tanto para la luz como para lo sonoro, y decidimos pues, no filmar, por ejemplo, pues, toda la franja del mediodía, que es donde más viento hay y donde más pega duro el sol, ¿no? Entonces, siempre hay manera, y más la tecnología reciente, pues te va a permitir más fácilmente poder sortear todos estos contras. Con respecto a la retrospectiva, bueno, ¿qué se va a encontrar el público? Una obra que siempre se reivindica a contrapelo,
que a pesar de haber encontrado ya una fórmula, en la siguiente película la rompe y trata de partir desde otro punto, totalmente distinto, desde otro lugar, ¿no? Es una obra pues muy necia que trata de abarcar no solo en términos de diversidad temática, sino además y en diversidad de personajes, sino también en apuestas diversas, ¿no? Cada película le apuesta más a una cosa que a las otras. Entonces, al final de cuentas, lo que el espectador se va a encontrar en la retrospectiva es una obra pues, que no cede, que no tranza, que no que se reivindica siempre a contrapelo, ¿no? ¿Y qué se va a encontrar en La sombra del desierto? Pues un retrato del nomadismo un retrato del desierto a través de estas dos fuerzas nomádicas que lo atraviesan. Por un lado, la población Tohono-O'odham, una población que desafortunadamente cada vez es más pequeña dentro del desierto, porque viven una diáspora, la mayoría de los Tohono-O'odham migran a pueblos urbanos. Por un lado ese nomadismo, y por otro lado el nuevo nomadismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque tampoco son tan nuevos, que son la migración mexicana y centroamericana que alcanza ese desierto y que encuentra allí este limbo en el cual se espera para recuperar ese paraíso arrebatado y ese paraíso perdido. Muy buenas, soy Juan Manuel Sepúlveda y los invito a ver La sombra del desierto, que a partir del 3 de diciembre, viernes, se estrena en Cineteca Nacional.